Profesor Ser Salvador Moncada, autoridades, vicerrectores, decanos y profesores, director y consejeros de la Fundación Lili, miembros del claustro universitario, señoras y señores, muy buenos días a todos. El 18 de octubre, día de San Lucas, ha sido para la Universidad de Alcalá, desde el año 1508, el de la inauguración del curso. Un día como hoy, de ese año de 1508, se incorporaron a la universidad los primeros estudiantes y desde entonces se ha convertido en la fecha en la que tradicionalmente se inauguraba el curso académico cada año. Sin embargo, la incorporación plena de los estudios en la Universidad de Alcalá al espacio europeo de educación superior, con el consiguiente adelanto del comienzo de curso a la primera o la segunda semana del mes de septiembre, ha hecho que esta fecha del 18 de octubre sea demasiado tardía para proceder a la inauguración formal del curso. Este año, de hecho, la inauguración del curso tuvo lugar el día 11 de septiembre, ya que las clases empezaron el día 10. Pero el deseo de la universidad es mantener los vínculos con su historia y su tradición. El Paraninfo donde nos encontramos es buena prueba de ello. En sus muros pueden leerse los nombres de algunos de nuestros más insignes alumnos y maestros. Alumnos en estas aulas fueron importantes personalidades de la Iglesia en el siglo XVI, como Santo Tomás de Villanueva, que es el primer santo de la universidad y que formó parte precisamente de aquella primera promoción de estudiantes que se incorporaron en 1508 a nuestras aulas. Pero también San Ignacio de Loyola, que figura a su lado, entre 1526 y 1527 fue estudiante aquí, o San Juan de Ávila, que acaba de ser nombrado hace pocos días, el 7 de octubre, como doctor de la Iglesia Católica, el cuarto español, entre una reducida nómina de ese selecto cuerpo de doctores de la Iglesia. Y fue estudiante aquí, San Juan de Ávila, entre 1520 y 1526, teniendo como maestro, entre otros, a Domingo de Soto. Y otros distinguidos estudiantes nuestros que destacarían en empresas de tipo religioso, humanista e histórico en el siglo XVI fueron también Benito Arias Montano, Bartolomé de Carranza, Juan Ginés de Sepúlveda, López de Gómara, Juan de Mariana y, naturalmente, algunos de los más eminentes escritores de nuestra literatura áurea, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Tirso de Molina, entre otros. Pero también Alcalá se enorgullece no solo de sus estudiantes insignes, sino de los maestros que, formados en otras universidades y en otros países, enseñaron en nuestras aulas y forjaron lo mejor de la tradición académica de Alcalá, como los filólogos Elio Antonio de Nebrija, a quien se trajo el propio cardenal Cisneros de Salamanca, o Ambrosio de Morales, que profesó retórica en Alcalá a partir de 1550 y que era hijo de un catedrático de medicina de Alcalá, Antonio de Morales. O el citado Domingo de Soto, que no fue solo profesor de metafísica a partir de 1520 en Alcalá, sino que también se había formado en sus aulas. Y cómo no recordar en un día como hoy, día de San Lucas, patrón de los médicos, al divino Vallés. Lo tenemos aquí, a Francisco Vallés de Covarrubias, que fue estudiante tanto en el Colegio Mayor de San Ildefonso como en el de la Madre de Dios y en el Trilingüe, y luego ocupó la cátedra de Medicina a partir de 1557. En Medicina, precisamente, destacó la Universidad de Alcalá en ese siglo XVI y, sobre todo, a partir de la segunda mitad del siglo, con maestros como el citado Divino Vallés y otros como Cristóbal de la Vega, Fernando de Mena o el gran cirujano Francisco de Arceo. Pues bien, hoy, día de San Lucas, nos interesa rescatar de la memoria y reivindicar a uno de los maestros pioneros de la medicina, uno de los pocos que en la primera mitad del siglo XVI brillaron con luz propia en las aulas de Alcalá, Andrés Laguna, gracias al cual nos reunimos en este Paraninfo este 18 de octubre.
Andrés Laguna no fue estudiante en Alcalá, pues cursó Artes y Medicina en la Universidad de París, donde le mandó su padre, un eminente médico también, Diego Fernández de Laguna, miembro de una familia de médicos judíos conversos. Pero después de su formación en la Universidad de París, entonces un centro de enorme prestigio en la formación médica, con maestros como Günther von Andernach o Jacobus Silvius, Andrés Laguna regresó a España, a su Segovia natal. Era el año 1536 y entonces, según nos cuentan algunos historiadores, se incorporó a esta universidad como profesor. Aquí debió de profesar unos 3 o 4 años y sabemos que en 1539 el emperador Carlos le llamó para atender el parto de la emperatriz Isabel, que daría a luz a un niño que luego se convertiría en Felipe II. En todo caso, la estancia del maestro Laguna en Alcalá fue corta, ya que en 1540, como miembro de la comitiva imperial, Andrés Laguna viajó por diversos países europeos, Inglaterra, Alemania y los Países Bajos, para acabar residiendo en Gante, donde ejerció la medicina hasta 1545. En los años siguientes viajó también por otros países europeos, como Italia, hasta que en 1557 regresó a España, muriendo 2 años más tarde en una ciudad que le es también muy querida a Alcalá por su cercanía y por las estrechas vinculaciones universitarias que tiene con ella, la ciudad de Guadalajara. Andrés Laguna, como muchos de los grandes nombres que he ido desgranando al recordar a ilustres alumnos y profesores de Alcalá, no solo destacó por su talento profesional como médico, sino que desarrolló una intensa labor como humanista y pensador en temas de hondo calado científico, filosófico, político y literario. Para recordar a Andrés Laguna y para conectarlo con aquel espíritu que nutrió la mejor enseñanza que se impartía en las aulas de esta universidad, la Fundación Lili y la Universidad de Alcalá han establecido, a partir de este 18 de octubre de 2012, el acto de lección magistral Andrés Laguna. El propósito es distinguir a un científico eminente de talla internacional en esas materias en las que destacó Andrés Laguna y con las que tanto la Fundación Lili como la Universidad de Alcalá se hallan comprometidas en sus esfuerzos por promover y apoyar la investigación y la ciencia. No me corresponde a mí hacer la laudatio de la gran personalidad que hoy será distinguida en esta primera lección magistral Andrés Laguna, pero sí quiero expresarle mi agradecimiento al profesor Dr. Salvador Moncada por la dedicación inquebrantable de su talento y de su tiempo a la ciencia y a la investigación, y singularmente a la medicina. Le agradezco mucho también que haya tenido la gentileza de honrar a la Universidad de Alcalá con su presencia en este Paraninfo hoy y con su aceptación del premio que se le concede. Enhorabuena, Sir Salvador Moncada, por sus éxitos, por su dilatada trayectoria científica y profesional, en especial en el campo de la farmacología cardiovascular. Mi agradecimiento se dirige también, naturalmente, a la Fundación Lili, con la que la Universidad de Alcalá mantiene una excelente y fructífera colaboración, a su director, don José Antonio Sacristán del Castillo, a su consejero honorífico, don José Antonio Gutiérrez Fuentes, y a todos los miembros del Consejo de la Lección Magistral Andrés Laguna, que me honro en presidir. Muchas gracias también a los miembros del claustro universitario que nos acompañan hoy revestidos con sus trajes académicos, prestándole así la solemnidad debida a este acto del 18 de octubre, Día de San Lucas. A todos los asistentes, muchas gracias por su atención y por su presencia hoy aquí. Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísima señora vicerrectora de investigación, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, distinguidos profesores, señoras y señores, en primer lugar, en nombre de la Fundación Lili, quiero expresar mi agradecimiento a todos ustedes por honrarnos con su presencia en este solemne acto académico en el que celebramos la lección magistral Andrés Laguna en su primera edición.
Hace ya más de un año que el Consejo Científico de la Fundación Lili propuso la creación de la lección magistral Andrés Laguna. Esta actividad fue aprobada por el patronato de la Fundación en su reunión de 14 de diciembre de 2011 y para hacerla realidad se concretó una colaboración estable entre la Universidad de Alcalá y la Fundación Lili. Ambas partes han manifestado su intención de participar bajo las condiciones acordadas que se plasmaron en el correspondiente convenio. El cronista Diego de Colmenares finaliza el capítulo que dedica a Andrés Laguna, segoviensis, como se nombraba en todo lugar, con la siguiente conclusión. Esta es la vida y escritos que hasta ahora hemos podido averiguar de este gran segoviano, más conocido y celebrado en las naciones extrañas que en la propia, pues no hubo en su tiempo rey ni príncipe que no le honrase, ni médico docto que no venerase su doctrina. Nos encontramos, pues, ante una figura central del Renacimiento y uno de los grandes nombres de la historia de la medicina. Además de médico de enorme prestigio, llegó a ser médico del emperador Carlos V, de Felipe II y del Papa Julio III. El doctor Andrés Laguna fue científico, lingüista, viajero, poeta y político. Como prototipo de sabio renacentista, Laguna se adelantó a su tiempo y muchas de sus ideas gozan hoy de la máxima vigencia. Aparte de su gran obra, la monumental actualización de la materia médica de Dioscórides, expuso ideas que le convierten en un claro impulsor de la investigación y la medicina modernas. Crítico con las concepciones mágicas de la medicina, precursor de la farmacología experimental, de la especialización médica o de la formación en el extranjero, como él mismo hizo, Laguna es uno de los máximos exponentes de los valores esenciales del humanismo renacentista. La razón como valor supremo, la huida de los dogmas, la curiosidad, la revisión crítica de la tradición, el optimismo, el pacifismo y la búsqueda continua de la verdad más allá de las fronteras de su patria, con el hombre siempre en el punto de mira. Se trata de valores que deben impregnar el espíritu universitario y que a su vez la universidad debe proyectar hacia la sociedad. Pero si sus aportaciones científicas resultan actuales, aún lo son más sus ideas políticas. Nos encontramos ante un europeísta convencido. En su célebre discurso de Europa, pronunciado en la Universidad de Colonia el día 22 de enero de 1543, exhortó a la tolerancia, la comprensión y la concordia, invitando a los europeos a reforzar sus lazos culturales comunes frente a sus diferencias ideológicas y religiosas. Tal como quedó patente en la mesa redonda celebrada hace tan solo unos días en la Real Academia Nacional de Medicina, la importancia y relieve que en la historia de España y de Europa ha tenido este insigne personaje hacen que resulte obligado rememorar sus aportaciones en favor del liderazgo español en el siglo XVI. Por todo ello, recordamos hoy su paso como profesor por la Universidad Complutense en Alcalá y celebramos en el marco incomparable de este Paraninfo el acto solemne de la primera lección magistral Andrés Laguna. Paso seguidamente a dar lectura al acta de nombramiento de maestro. De acuerdo con lo previsto en las bases de la lección magistral Andrés Laguna 2012 y reunidos los miembros del Consejo el día 1 de junio de este año, se decide de forma unánime otorgar el nombramiento de maestro a Ser Salvador Moncada, en Madrid, a 1 de junio de 2012. Muchas gracias. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Alcalá, excelentísima señora vicerrectora, ilustrísimos profesores y autoridades, patronos y miembros del Consejo Científico de la Fundación Lili, miembros del Consejo de la Lección Magistral Andrés Laguna que hoy nos acompañan, señoras y señores, me cabe a mí, como secretario del Consejo de la Lección Magistral Andrés Laguna y en representación de todos sus miembros, el gratísimo honor de pronunciar la laudatio, la alabanza de los méritos humanos y científicos que adornan a la persona del profesor Salvador Moncada. En el diploma que le acredita como maestro, reza en reconocimiento de sus aportaciones humanísticas, científicas y médicas que han contribuido de forma significativa al desarrollo de la medicina y el cuidado de la salud en el ámbito de los países en los que se desarrolla la cultura hispana. Yo soy, y de ello me precio, amigo de Salvador. Probablemente el científico de más relieve de Iberoamérica
y una de las personas con mayor bagaje cultural y humanístico en todos los sentidos que he conocido. Intentaré, a lo largo de esta laudatio, que me honro y gozo de pronunciar, transmitirles el porqué de estas afirmaciones. Aunque había tenido oportunidad de leerle e invitarle a participar en los simposios organizados con el profesor Amador Schuller desde la Unidad de Lípidos y Aterosclerosis del Hospital Clínico de San Carlos, fue en 1998 cuando, aprobado el Plan Director del Instituto de Salud Carlos III, le visité en la Universidad de Londres para invitarle a ponerse al frente del entonces proyecto del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III. Fue a partir de entonces que tuve la fortuna de empezar a tratarle y conocerle. Tristemente, aquella empresa, compartida por tantos, no pudo verse culminada por Moncada, pero en un día de gozo como este, les ahorraré los detalles lamentables que ocasionaron que esto fuera así. Salvador nació en Tegucigalpa, en Honduras, mediados de los años 40. Siendo todavía un niño, con poco más de 4 años, la familia se vio obligada a abandonar su país, marchando a El Salvador. Su padre, don Salvador, luchaba por la libertad de su pueblo y estas actuaciones, entonces como ahora, solían acarrear atribulaciones, cuando no algo peor. Con tan solo 10 años, en lo que podría ser un ensayo epigenético naif, Salvador trató de reproducir en una caja el ambiente en el que unas hormigas gigantes, al parecer se llaman zompopos de mayo, se desarrollaban, con la idea de prolongar su ciclo vital de tan solo 2 días y mantenerlas vivas durante semanas o meses. Obviamente, el experimento no pasó de representar una aventura, pero de alguna manera pudo ser el inicio de una vocación investigadora. Estudió el bachillerato en el Instituto Nacional de El Salvador y apenas entrados los años 60, la carrera en la Facultad de Medicina, donde encontró un ambiente vivo y estimulante que le cautivó y resultó determinante en su vida y desarrollo intelectual. Allí se hablaba y discutía de todo, de ciencia, de poesía, de arte, de justicia social. Había en esa facultad grandes maestros de los que dejan huella, como Fabio Castillo y María Isabel Rodríguez. En recuerdo de aquellos tiempos y el carácter que le imprimieron, el verso de León Felipe: que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos. Pero fue la profesora María Isabel Rodríguez, actual ministra de Salud de El Salvador, por su entusiasmo, fortaleza de carácter y su visión y entendimiento de la realidad, de quien obtuvo su principal influencia científica. Estoy seguro que María Isabel hubiese deseado estar hoy aquí con nosotros y, por supuesto, con Salvador. Pero Moncada no tardaría en asumir una actitud contraria a la situación que consideraba entonces en El Salvador de manifiesta injusticia social, y ello terminaría forzándole a abandonar el país. Poco después, estableció contacto con Sir John Vane, con el que decidió desplazarse a Inglaterra en febrero de 1971. Allí, bajo su tutela, comenzaría a trabajar en el Royal College of Surgeons, haciéndose cargo del estudio de los efectos de la aspirina sobre las respuestas evocadas del ácido araquidónico. El experimento fue un éxito y Salvador se integró en el grupo del propio Vane y del brasileño Sergio Ferreira, con quien trabajó para esclarecer el mecanismo de acción de los fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Este proyecto supuso su maduración definitiva como científico y fue motivo de su tesis doctoral. En 1974, con un importante bagaje científico a la espalda, Salvador decidió volver a Honduras, donde permaneció hasta que fue requerido nuevamente por John Vane para trabajar sobre los mecanismos de la inflamación en el área de los prostanoides y sus derivados en los laboratorios de investigación de la Fundación Wellcome. Es en esta época cuando Salvador, en colaboración con Philip Needleman y Stuart Bunting, descubrió y purificó a partir de plaquetas humanas una enzima, la tromboxano sintetasa, que transforma los endoperóxidos de las prostaglandinas en tromboxano A2. Pero la contribución más original y crítica en el área de los prostanoides estaría por llegar. En colaboración con Rizar, Grigleski y Bunting, demuestra la presencia de un compuesto nuevo formado en el endotelio
que inicialmente se llamó prostaglandina X y que resultó ser uno de los antiagregantes más potentes. Moncada sugirió que, al margen de existir un componente vasoconstrictor y proagregante, el tromboxano A2, existía otro vasodilatador y antiagregante. Era la prostaciclina. Los resultados experimentales fueron contundentes y la hipótesis se confirmó. La alegría de Salvador y los suyos fue enorme. Tenía entonces solo 32 años. En 1985 inició el proyecto que condujo a la identificación del óxido nítrico como el mediador biológico, entonces conocido como factor relajante derivado del endotelio. Moncada describió la vía de síntesis del NO a partir de la L-arginina y descubrió varias de las actividades biológicas del mediador. Su descubrimiento de que el NO, el óxido nítrico, no es generado por el sistema nervioso central le llevó a proponer que la vía L-arginina-NO es un extenso mecanismo de regulación de la función y comunicación celular. A estos hechos se unirían dos observaciones fundamentales: que la inhibición de la NO sintasa da lugar a hipertensión y que los macrófagos generan NO. En 1996, Moncada se trasladó al University College de Londres para dirigir el Wolfson Institute for Medical Research, originalmente conocido como Proyecto Cruciforme. Se trataba de establecer un centro de excelencia en investigación biomédica que facilitase una interfaz entre la academia y la industria, convirtiéndose en una de las primeras y más relevantes unidades de investigación translacional del Reino Unido. Este planteamiento ha conducido a la puesta en marcha de un buen número de compañías spin-off en áreas como las enfermedades vasculares, el cáncer, los medicamentos antiinfecciosos, la neurociencia, la bioinformática o los bloqueantes de los canales del sodio. En los últimos años, su trabajo se ha concentrado en la interacción entre el óxido nítrico y la citocromo oxidasa C, enzima terminal de la cadena mitocondrial de transporte de electrones. Esta investigación ha permitido establecer el papel del NO como regulador fisiológico de la respiración celular y como molécula de señalización celular en respuesta al estrés. Su reciente hallazgo de que el NO está involucrado en la biogénesis mitocondrial tiene implicaciones para entender el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2 o la obesidad. Su interés por la glicolisis le ha llevado a descubrir los mecanismos moleculares responsables de la coordinación entre la proliferación celular y la provisión de sustratos metabólicos requeridos para este proceso. Este descubrimiento permite entender la proliferación celular anormal como la que acaece en el cáncer. El impacto y significado de sus aportaciones quedan patentes a través de los índices internacionales de citación y su reconocimiento como el científico más citado de la biomedicina mundial a lo largo de los años 90. Pero Salvador no es solo un científico excepcional, es mucho más. Vive profundamente la realidad social y política de su tiempo. Le preocupa la libertad y el respeto a la dignidad humana, el desarrollo cultural y el bienestar de sus congéneres. Se ha dicho que, si bien inicialmente la política puede condicionar el desarrollo científico, en última instancia es la ciencia quien condiciona la política, la libertad y el desarrollo de los pueblos. Por ello, trabaja activa e ilusionadamente para contribuir a mejorar el nivel científico de los países iberoamericanos. Con este fin, ha participado en numerosos proyectos y programas de educación e investigación médica y sanitaria, y como asesor a través de la Organización Panamericana de la Salud en México, Venezuela, República Dominicana, Brasil, Argentina, Cuba, etc. Su tesón y entusiasmo constituyen ejemplo digno de imitar. Sobre España acostumbra decir que es su casa, y tiene razón. Muchos de nuestros jóvenes, y ya no tan jóvenes, investigadores han tenido el privilegio de formarse con él en sus laboratorios. Y muchos son los grupos de investigadores españoles que han mantenido o mantienen colaboraciones científicas con Moncada. Salvador ha recibido numerosos galardones y el reconocimiento y gratitud de la comunidad científica y médica internacional. No podía ser de otra forma, porque además de un científico del máximo nivel, es una persona excepcional. Debo terminar y termino. Querido Salvador, la lección magistral Andrés Laguna se siente orgullosa de recibirte como su primer maestro. En nombre de los miembros de esta iniciativa,
en el de cuantos nos hemos beneficiado de tus conocimientos y descubrimientos, en el de los que nos disponemos a escucharte y en el mío propio, gracias. He dicho. Salvador Moncada, acérquese por favor para recibir la medalla honorífica y el diploma que le acredita como maestro de la lección magistral Andrés Laguna. Vamos a hacerlo en la mesa.